este alimento fresco que Dios tiene para nosotros. Y así puesto de pie, hermano, abra su Biblia en el libro de Jonás, un libro muy cortito, un libro que a pesar de ser uno de los más cortitos, tiene una gran enseñanza para nuestra vida, amén. Así, hermanos, una vez que tenga Jonás, el libro de Jonás, se va al capítulo número 2, guarda esa cita, inclina su rostro y empieza a hablar con el Señor. Dígale al Señor: bendito Dios, te agradecemos por este momento en que podemos estar aquí, Dios, todos reunidos, Señor, como iglesia, como una congregación, Señor, como la novia, Señor, por quien tú vienes, oh Jesucristo, aquí reunida con un corazón dispuesto a aceptar tu palabra, dispuesto a oír tu palabra y a llevarla por obra en el nombre de Jesús. Señor, habla mi vida, habla, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios, aleluya. Todos tenemos Jonás. Gloria a Dios. Ya se me perdió. Capítulo 2, versículo 1. Todos juntos leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hasta ahí. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado acerca de este hombre llamado Jonás? Este hombre, Jonás, fue un hombre que Dios lo llamó y tenía un llamado, tenía un propósito y tenía un puesto muy importante para el pueblo de Israel. Este hombre era profeta de Dios, amén. Que era un profeta de Dios, era prácticamente la voz de Dios, pero por medio de un hombre. Aquel que escuchaba la voz de Dios, el mensaje que Dios quería decir al pueblo de Israel, Dios se lo decía a su profeta y el profeta lo anunciaba al pueblo. Dile, Jonás, a mi pueblo que va a haber calamidad. Entonces Jonás tenía que hablar la palabra que Dios le había dicho. Amén. Así como era profeta, era embajador de Dios. Amén. Y de esa misma manera debía y debería de ser como embajador del Dios del amor, vivir en amor. Amén. Si era embajador del Dios de perdón, debería de también saber perdonar, ¿verdad? Nosotros somos embajadores del reino de Dios y de esa misma manera también nosotros debemos de aprender a perdonar y amar. ¿Amén? Este hombre tenía valor de llevar la palabra de Dios y llevar la palabra que Dios le daba, pero había una cosa, que llegó un momento en que vino palabra de Dios a Jonás. Y en el capítulo 1 dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A quién tenía que decir esa palabra? ¿Al pueblo de Israel? A Nínive, ¿verdad? A Nínive, que pertenecía al pueblo de los asirios. Entonces, este pueblo que oprimía al pueblo de Israel, amén. Entonces, imagínense el momento en que Dios le dijo a Jonás: dile a tus enemigos lo que están haciendo para que se salven y yo no derrame mi ira sobre ellos. ¿Qué era lo que quería Jonás? Que el pueblo, aquel que oprimía a su pueblo, que oprimía a Israel, fuera destruido para que nunca más volvieran a ser oprimidos por ellos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, dice: este pueblo ha oprimido a mi pueblo, pero Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que nos permite arrepentirnos, amén. Y es por eso que le dijo a Jonás, su profeta, que llevara esta palabra a Nínive, amén. El nombre de esta predicación va titulado así: ¿dónde te esconderás? ¿A dónde irás? ¿A Tarsis o a Nínive? Dile al que está al lado de ti: ¿a dónde irás? ¿A Tarsis o a Nínive? Y ahorita vamos a entender un poco más de esto. Dios había llamado a Jonás, pero este hombre
este hombre Jonás, ¿qué fue lo que llevó a Jonás a poder estar en esa situación que leemos en el capítulo 2, que dice que Jonás estaba dentro del vientre de qué? De un pez, ¿verdad? De un pez, no dice de una ballena. ¿A causa de qué Jonás estuvo dentro de un pez? A causa de la desobediencia, amén. Jonás tenía un propósito al cual Dios lo había llamado, que era predicar a Nínive y proclamar, dice aquí la palabra del Señor en el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces, vamos, ¿tiene la imagen, Miriam? Ok, aquí vamos a tener, ¿si lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Si alcanzan a ver donde dice Jope? En esa parte fue a donde fue Jonás para tomar su nave, tomar su barco, para poder ir a Tarsis. Su propósito estaba de este lado. ¿Sí ven dónde está Nínive? ¿Y hacia dónde quiso ir Jonás? ¿Estaba más cerquita o más lejos? Al triple, 4 veces más. Entonces quiso irse lo más lejos posible del propósito de Dios. Se fue en sentido contrario, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Jonás pudo haberse ido, yo creo, en un día, 2, 3 días en su carrito, ¿verdad? Sin gastar pasaje para irse en el barco y gastar tanto tiempo para llegar hasta lo lejos de la voluntad de Dios, que era Tarsis, era un puerto. Entonces, este hombre, dice la palabra del Señor, que no solamente desobedeció a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? También invirtió sus recursos para desobedecer a Dios. ¿Cuántos saben? Para ustedes, ¿es caro servir a Dios? ¿Gasto mis millones de dinero para poder servir a Dios? ¿Gasto dinero para poder orar? ¿Gasto dinero para decir al Señor, perdóname mis pecados? ¿Gasto dinero para yo ayunar? Al contrario, ahorro lo del desayuno, ¿verdad? Pero para pecar, ¿gasto dinero para ir a un bar? ¿Gasto dinero para ir a una fiesta donde me voy a emborrachar? ¿Gasto dinero para comprar unos cigarros? Sí, ¿verdad? ¿Por qué preferimos nosotros gastar cuando vamos a pecar y no preferimos lo bueno que es gratis, que el Señor nos los ha dado gratis y más accesible todavía? Si un muchacho va a un bar, le piden su identificación, pero si un muchacho viene a una iglesia, al contrario, no importa la edad que tengas, bienvenido a la casa de Dios. Amén. Pero el joven, el hombre, el humano, el ser humano prefiere que apartarse de la voluntad de Dios, porque es más satisfactorio para él, porque dice, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, cuando realmente Dios sabe lo que quiere para nosotros. Amén. Cuando realmente las cosas de Dios son sencillas, hermano. Las cosas de Dios, Dios pone todo. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios pone todo a disposición cuando nosotros obedecemos su palabra. Pero si desobedecemos, nosotros vamos a sacar de nuestra bolsa y no solamente vamos a pagar económicamente para perdernos, sino que vamos a pagar el precio de nuestra desobediencia, como lo pagó Jonás. Una de sus primeras obras que hizo él fue la desobediencia. Fue a Jope y tomó su barco hacia Tarsis. Haz de cuenta que por aquí a la mitad empezó la tormenta. Fue una tormenta, dice la palabra del Señor, que sentían los marineros. Vaya hacia el verso 5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había dejado el interior de la nave y se había echado a dormir. En el verso 4 dice la palabra del Señor que Dios hizo levantar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, era una tempestad de esas que nunca ha habido. Imagínense cuando llueve y uno se está ahí, lleva el paraguas y se está yendo uno con el paraguas. Ahora una tempestad donde el barco se está partiendo y se siente que se está partiendo en dos.
algo muy interesante es que la palabra de Dios en el verso 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a quién, a su